Señor Brody, el grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas al que usted pertenece presentó una actualización de su informe sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde el 2018 por el gobierno de Ortega y Murillo. Ustedes se centraron esta vez principalmente en la persecución política de carácter extraterritorial. ¿En qué consiste esta actividad ilícita? Gracias, José, y un placer estar con usted. Bueno, el último informe justamente se centra en lo que llamamos la represión transnacional. O sea que el gobierno de Nicaragua está extendiendo su represión contra las personas percibidas como opositores más allá de la frontera de Nicaragua y persigue a los ciudadanos nicaragüenses en el extranjero. Y esa persecución se lleva a cabo a través de una serie de medidas severas, por ejemplo, la privación arbitraria de la nacionalidad. 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad formalmente. Pero después hay muchos otros, por ejemplo, que no pueden volver a su país. Y ahí tenemos por lo menos 318, pero seguramente miles de nicaragüenses que han intentado volver a Nicaragua, ir a Nicaragua y han sido notificados sobre todo por la compañía de aviación que, perdón, usted no tiene autorización para ir a Nicaragua. O personas que han ido para renovar sus pasaportes en los consulados y finalmente en Managua y han sido denegados. Usted no consta que no tenemos sus documentos y esas personas quedan desnacionalizadas de facto. Situación aún peor porque no tienen, en el caso de las personas desnacionalizadas, formalmente hay por lo menos una constancia judicial, pero las personas que no pueden renovar su pasaporte, que no tienen documentos válidos, ni tienen cómo explicar en su país de acogida porque no tienen documentos. Y eso es aún peor. Después hay toda una vigilancia digital y muy activa de las personas percibidas como opositoras, que sea en Costa Rica, en México, en España, en otros países. Hay amenazas, hay intimidación y castigo de las familiares de esas personas, o sea, los opositores que viven afuera, pero sus familiares que permanecen en Nicaragua han sido víctimas de intimidación y de hostigamiento. Cada pasaporte negado, cada nacionalidad borrada, es parte de una estrategia para callar las voces críticas en Nicaragua, pero sobre todo más allá de las fronteras. ¿Es cierto que hay indicios de que el gobierno de Nicaragua ha ordenado el asesinato de algunos disidentes fuera de sus fronteras? Como se sabe, sobre todo después del trágico asesinato de Roberto Sancán en Costa Rica el 19 de junio de este año, eso es el cuarto ataque contra un opositor nicaragüense en Centroamérica. Mira, nosotros no podemos descartar que hay una motivación política. Las autoridades costarricenses están investigando, claro, el caso. Hace unos días, el organismo de investigación judicial en Costa Rica detuvo a 4 personas y confirmó que están continuando las investigaciones para encontrar a los autores intelectuales y que entre las líneas de investigación están considerando la motivación política y es evidente que la responsabilidad no solo de los autores materiales, sino de quienes hayan podido planificar, financiar, ordenar esos delitos, llama mucho la atención, ¿no?
La muerte de Roberto Samcán subrayó esa realidad, que incluso más allá de las fronteras, los opositores al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se sienten seguros. Nosotros no podemos al día de hoy concluir en una responsabilidad del gobierno de Nicaragua, pero es evidente que las coincidencias y las circunstancias no permiten descartar esa posibilidad. Señor Brody, esta situación es, por calificarla de alguna manera, ominosa, porque y bastante cruel. Durante la dictadura de Somoza, los sandinistas refugiados en Costa Rica Ujú. hicieron una serie de actividades destinadas a derrocar al tirano nicaragüense. Y esas actividades parecen servir ahora para que los opositores nicaragüenses reclamen su libertad. Estamos hablando de un país, Nicaragua, donde hay centenares de miles de personas que huyen. Casi 10% de los nicaragüenses se han ido del país, que sea por razones políticas, que sea por razones económicas. Ya han hecho imposible que un nicaragüense dentro de Nicaragua hable. La vigilancia y la represión es tan omnipresente, ya no hay necesidad en Nicaragua de tirar contra manifestantes como en 2018, porque no hay. Entonces, ahora están tratando de también aniquilar toda oposición, o sea, fuera del país, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos meses la copresidenta Rosario Murillo habló de los condenables, los imperdonables, los que jamás podrán retornar a esta tierra que ya no les pertenece. Pues eso yo creo que se ha convertido en política del Estado. O sea que vamos a hacer la vida imposible con esas medidas que enumeré, que son crueles y vengativas. O sea, hay personas que ni pueden renovar, ni pueden obtener sus títulos universitarios porque la ente emisora de los títulos los destruye. O sea, todo para controlar, para decirlo así, joder a los que están en el exilio. El informe menciona a lo menos a 54 personas comprometidas con una serie de delitos: detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, persecución de la sociedad civil. ¿Qué desea el grupo de expertos de Naciones Unidas que pase con estas personas y con quienes los dirigen? En el penúltimo informe hemos publicado por primera vez las cadenas de mando, publicado diagramas que muestran que, Es. por ejemplo, por todos los delitos, por las detenciones arbitrarias, quién está detrás, quién organiza, quién fabrica los casos. En el caso de las confiscaciones ilegales, cuál es el procedimiento, etcétera, etcétera. En el caso, sobre todo en 2018, de los asesinatos extrajudiciales contra manifestantes, cómo se operó. Y ahí hemos publicado los nombres por primera vez de 54 personas que, según el estándar de prueba, el umbral de evidencias, que nosotros tenemos por responsable de haber participado en esas violaciones y en algunos casos en crímenes de lesa humanidad. Esas personas evidentemente gozan de la presunción de inocencia, pero tenemos en cada caso un archivo sobre la participación y hemos un poco resumido eso en el informe, pero detrás tenemos archivos por cada uno de esos 54 personas. ¿Qué pretendemos? Una parte de nuestro mandato es identificar a los responsables, no solamente documentar las violaciones a los derechos humanos, sino también
identificar a los presuntos responsables y ayudar a los procesos de rendición de cuentas. Hemos pesado en cada instancia los tres expertos que formamos el grupo, si tenemos las pruebas suficientes y también que esas personas participaron activamente. O sea, no hemos los funcionarios que llegan a la oficina para invalidar pasaporte. O sea, hemos mencionado a las personas que han participado conscientemente y activamente. Queremos que las nombres se sepan, que la comunidad internacional a la hora de decretar medidas o que se sanciones económicas, como en el caso de Argentina, por ejemplo, donde hay expedientes judiciales abiertos, queremos ayudar a la búsqueda de la rendición de cuentas. Hay una situación bastante contradictoria. Por una parte, si uno lee el informe reciente que ustedes han presentado, parece imposible contradecirlo con argumentos serios, salvo que se trate de argumentos ideológicos. Pero a la vez, un informe tan contundente como este no tiene detrás las medidas que puedan hacerlo válido. Y Mm. eso, yo sé que no es fácil, pero es extraordinariamente frustrante. Vivimos en un mundo de impunidad. Yo acabo de escribir un libro sobre otro caso de un dictador africano. El libro se llama Atrapar a un dictador, la búsqueda de la justicia en un mundo de impunidad. Y lo cierto es que basta mirar el mapa del mundo para dar cuenta de la cantidad de crímenes y otros que están por el momento impunes. Ahora, nosotros estamos participando, creo, a la movilización de una voluntad política de los estados. Desde el GREN, evidentemente, no tenemos potestad para buscar directamente justicia, pero nosotros hemos pedido a la comunidad internacional que responsabilice, bueno, primero al Estado de Nicaragua ante el derecho internacional. Lo que acabo de contar sobre la privación arbitraria de la nacionalidad, no hay otro país en el mundo que utiliza la privación arbitraria de la nacionalidad como mecanismo de represión política específica como lo hace Nicaragua, y eso constituye una violación prima facie de la Convención de Naciones Unidas sobre la Patria. Nosotros estamos instando a los estados interesados en llevar Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violación de esos tratados. Pero también en lo que se trata de la responsabilidad individual, estamos pidiendo a los estados que extiendan las acciones legales y sanciones dirigidas contra las personas que hemos identificado en el informe. Hay unos casos que están abiertos en el mundo. Hay un caso en Argentina, por ejemplo, pero debería haber más casos, ¿no? Y Nicaragua no es parte de la Corte Penal Internacional, pero como los crímenes presuntos, por ejemplo, la deportación de personas nicaragüenses a Guatemala, por ejemplo, Guatemala sí es parte de la Corte. Hay medidas que podrían tomar la comunidad internacional y que no lo está tomando. Una parte de nuestro trabajo consiste en llamar la atención a la comunidad internacional para que responsabilice tanto el Estado de Nicaragua como los presuntos perpetradores individuales. Usted es de una generación igual que la mía, que vivimos la revolución nicaragüense, la derrota de la dictadura de Somoza, el triunfo de la revolución. ¿Se imaginó usted que alguna vez estaríamos hablando de esto
Como usted dijo, yo participé, hace 40 años hice una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos por la contrarrevolución en el 84-85. Pasé 5 meses investigando en Nicaragua. Mi informe fue utilizado tanto en el Congreso de Estados Unidos para cortar la ayuda a la contra, como fue aprovechado por el gobierno de Nicaragua para hacer condenar los Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia. Yo no imaginaba, no, que las mismas personas que se alzaron, como Daniel Ortega, que se alzó para acabar con una dictadura familiar, terminaría pues creando su propia dictadura familiar. No, bueno, mi tristeza nada comparado con la tristeza del pueblo nicaragüense, pero es una decepción muy grande.